La felicidad es tu responsabilidad. Acepta esa responsabilidad. Aduéñate de esa responsabilidad. Y después, los altibajos de la vida ya no te sacuden. Sí, son dificultades que tenemos que navegar, pero no producen esos brotes de ira o tristeza. And then the next one is the third. La tercera de las actividades liberadoras, perfecciones o paramitas, es la de la paciencia y la tolerancia. When you receive harmful action from others, Lo que aquí entendemos por paciencia es ese estado mental de equilibrio y balance que puede cultivar y mantenerse aún ante la exposición de la violencia, el peligro, la agresión. to practice patience, Y para poder cultivar exitosamente la perfección de la paciencia o la tolerancia, es fundamental como punto de partida dilucidar las desventajas de la ira, el enojo o la aversión, como las ventajas del cultivo y la familiaridad con la tolerancia y la paciencia. for En example, cualquier campo de in any trabajo o field, actividad there are existen o están presentes estas dos categorías y dimensiones. Por ejemplo, los beneficios de seguir las reglas y recomendaciones y el perjuicio de no hacerlo. whether you are Sin in importar working la in the actividad que company or nosotros desempeñemos, por ejemplo, si es la actividad de un soldado o la actividad en una empresa, la actividad en algún tipo de entorno laboral, etcétera, ¿verdad? Es siempre importante tener presente cuáles son los beneficios de seguir las reglas y cuáles son los perjuicios de no hacerlo. So if you know these two, then your fear of breaking Así the que si rules, conocemos las reglas y los beneficios que naturalmente nos aportan, esto nos ayudará a consolidar ese tipo de actividad y evitar el temor que naturalmente acompaña al involucrarnos con esas acciones negativas, las que violan esos principios y regulaciones y las consecuencias que les acompañan. so by thinking the Así que el consequence reflexionar of acerca de breaking las the rules desventajas and que the benefits naturalmente siguen al no seguir las reglas y las ventajas que acompañan al hacerlo, esto va a fortalecer la motivación y la determinación necesaria para que nosotros refinemos y fortalezcamos este tipo de actividad. Similarly, if you know the consequence of the opposite of patience or not practicing the patience or having the anger and the benefits of practicing the patience, if you know De la these misma two manera, si nosotros benefits somos and conscientes de las desventajas y consecuencias negativas que siguen a la ira, el enojo y la aversión, la hostilidad, como las ventajas que naturalmente acompañan a la acción propia de la paciencia y la tolerancia, esto nos ayudará a evitar unas y a ejecutar las otras. first, the consequence of anger. Así que exploremos cuáles son como punto de partida las consecuencias que acompañan a la ira, el enojo o la aversión. So Para empezar, debemos de tener presente que un momento de ira o enojo puede destruir el potencial positivo acumulado por una enorme variedad de acciones positivas ejecutadas en el pasado. for example, if you are working in the company for like 10 years, and you are Tomemos, por very ejemplo, una following persona que ha rules, trabajado muy disciplinada y positivamente en una compañía por 10 años y en la última semana o el último mes de su trabajo en esta empresa, movido por la ira y el enojo, lleva a cabo acciones que destruyen o afectan negativamente la imagen positiva de la empresa, pues esto naturalmente va a manchar la totalidad de la reputación que generamos o cultivamos con mucho esfuerzo a lo largo de esos 10 años. So this is just an example, but in reality, if you really had a very strong anger, then that anger can destroy our past virtues, things like giving to the beggars or making offerings to the Buddha, and En la tradición budista se señala el cómo un momento de ira, enojo o aversión puede ser tremendamente destructivo, de tal manera que puede exhaustar las impresiones, las tendencias positivas que a lo largo de eones o eras enteras
de desarrollo virtuoso nosotros cultivamos y desarrollamos. And also, when you have anger, you are not happy. Of course, you are not happy. And at that time, of course, you don't have También the es muy peaceful importante mind. examinar cuáles son And algunas de las consecuencias y los efectos de la ira, el enojo o la aversión. at that time, Por ejemplo, en términos personales, nadie es sujeto a la presencia de este estado mental y emocional. De este deriva bienestar y felicidad. Es autoevidente el hecho de que cuando nosotros sufrimos de ira y enojo, nos sentimos mal y nos experimentamos en una situación y condición de desequilibrio mental y emocional en general. Simultáneamente, es importante tener presente que ese estado mental y emocional ejerce un efecto físico en nuestras vidas. Hay muchas enfermedades que surgen de la presencia de ese tipo de desequilibrio mental y emocional. Así es importante tener presente cuáles son algunas de las naturales desventajas que acompañan a la ira y el enojo. and also, for example, if you are working for honor, Ahora, por ejemplo, honor of restaurant or honor of si tú trabajas para una persona y este individuo, tu jefe, te provee de un muy buen salario, de buenas condiciones laborales, pero al mismo tiempo es una persona pues muy dominada por la aflicción mental y emocional de la ira, el enojo y la aversión, y por lo tanto comúnmente pues dirige hacia ti ese tipo de acción negativa, sin importar los beneficios que derivas del trabajo o de tu posición, pues deseas abandonar el mismo. not only the one Y no solo doesn't desearían want to work dejar in de the trabajar para este tipo de jefe, sino también en ti surgiría el deseo de responder a su agresión con agresión. so the anger Así que cuando distanced nosotros oneself from transitamos others. por ese estado mental y emocional, el de la ira, el enojo o la aversión, esto nos distancia de otros. Esto hace que los otros se vinculen con nosotros de una forma negativa, nos vean como alguien destructivo, como un objeto de conflicto o peligro. If you are calm, peaceful, and friendly, Si uno then está movido por la others ira, el enojo y la aversión, esto hace que, pues naturalmente, los demás no quieran vincular y relacionarse en cercanía a nosotros. No tendremos muchos amigos. En contraste, si nosotros cultivamos un estado mental de tranquilidad, de equilibrio, apacible, bondadoso, esto genera las causas para que otros nos vean favorablemente y deseen tener intimidad con nosotros, sean nuestros amigos. or it is difficult to get friends. Cuando estamos dominados por la ira y el enojo, es muy difícil hacer amigos. So even though by Así giving que podemos, good por ejemplo, salary si tenemos empleados a los que les damos un buen salario y buenas condiciones laborales, pero a los que sujetamos a la exposición de nuestra ira, enojo y aversión, pues nos abandonarán, se irán o tendrán conflicto con nosotros en independencia de las condiciones que les ofrezcamos. so in short, El enojo anger siempre a nosotros nos produce infelicidad y también, por natural consecuencia, hace lo mismo en la exposición que tenemos con otros. and anger always causes El enojo oneself and siempre causa el others. sufrimiento en nosotros y los que nos rodean. For example, in this world, there are so many like domestic violence and so many fightings and wars or battles. All Por these ejemplo, en nuestro are mundo, la violencia doméstica y todo tipo de guerras y conflictos emanan de la ira, el enojo y la aversión. Si nosotros podemos eliminar la presencia de ese estado y condición mental, también eliminaremos o contribuiremos en la eliminación de la violencia intrafamiliar y los conflictos interpersonales. so the practice of patience is Es por esto something que that la we práctica all de la should, paciencia es algo que todos tendríamos que adoptar. not only the Buddhists, but everyone should practice. Y de hecho todos tenemos por motivación primaria el reclamo, el deseo de bienestar y felicidad, no solo temporal, sino genuina y duradera. Para poder reclamar ese estado y condición, pues naturalmente tenemos que ejecutar acciones positivas y virtuosas, y entre estas, una central es la paciencia y la tolerancia. So now we should have strong kind of promise not to have anger, not to have Y por ende, hoy debemos de abrazar la promesa, el compromiso de no vernos dominados por la ira, el enojo y la aversión.
anger will not solve the problem. Anger will not. Anger is not the solution. Comprender que el to solve enojo the no problem. resuelve And las also, circunstancias conflictivas de el vivir. Siempre nos produce dolor y sufrimiento, nos hace sentirnos mal y al mismo tiempo genera consecuencias que dificultan nuestra interactividad e interacción con otros. So, there's one verse in Bodhisattva Charvata. It says, if one can do something, if one can correct, if one can make the correction, then there's no point of feeling unhappy. Entonces también en el camino de vida del héroe espiritual, el Bodhisattva Charyavatara, Shantideva dice que si nuestros problemas tienen solución, pues debemos de resolverlos. Si no tienen solución, debemos de simplemente abrazar esa condición porque preocuparnos y enojarnos solo la agrava. Generally, this patience also has three kinds. Y generalmente hablando, el cultivo de este tipo de paciencia también es una que dividimos en tres diferentes categorías o tipologías. And the first, one should know the object of anger. Primero uno debe de conocer cuál es el objeto de la ira o el enojo. So, actually, we call this eight worldly dharmas. Esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como los 8 dharmas mundanos o las 8 condiciones mundanas. So, eight worldly dharmas. Because of eight worldly dharmas, we get anger. We get angry. Debido a las 8 condiciones mundanas es que nosotros experimentamos enojo o ira. So, eight worldly dharma means oneself or one's own family or family members or friends, if one's own side experience suffering, first the suffering, second, or if one is kind of disregarded or one cannot find something like that. And then third one is you want to receive, if our side receive harsh words or abusive words. And then fourth, one side receives the unpleasant speech or unpleasant fame. Then we feel unhappy, and then we can get angry. And then also other side, like Entonces estas the 8 opponent condiciones side, mundanas if pueden ser comúnmente they are detonadores de nuestra ira y aversión. Por ejemplo, el no obtener reconocimiento, el ver que nuestra reputación se ve cuestionada, el no tener influencia sobre otros, o en contraste, por ejemplo, las personas con las que experimentamos conflicto y dificultades, ver que reciben reconocimiento, que obtienen influencia y poder sobre los demás, que son objeto de exaltación por parte de los otros. Todo esto muy comúnmente nos genera aversión e ira. So first we should know the object of anger, and then Así que primero debemos de saber cuál es el objeto de la ira para después poder practicar los 3 diferentes tipos de paciencia. so the first kind of patience means how to say accepting the practice of patience that accepts the suffering. El primer tipo de paciencia es aquella que acepta la presencia o la realidad del sufrimiento. Actually, my English is very limited, so maybe I'm not using the right terms, but I try to explain the right meaning. Me disculpo con ustedes porque mi inglés es muy limitado y en ocasiones no puedo expresar correctamente con las palabras adecuadas, pero intento a través de ejemplos compartirles el significado propicio. So when we Así que cuando nosotros experimentamos sufrimiento, debemos de no responder al mismo con ira, enojo o aversión, debemos de aceptar pues la realidad del mismo, la manifestación de este quizá como consecuencia de nuestras acciones pasadas y abrazarlo con paciencia y tolerancia.
because the suffering is the nature of samsara. Para empezar, tener presente que el sufrimiento es la naturaleza de la existencia condicionada por la confusión, el samsara. For example, if you get angry because fire is hot, Por ejemplo, si nosotros nos vemos expuestos al fuego y el mismo nos quema, es inadecuado, inútil, no es propicio reaccionar a ello con ira, con enojo o con aversión, porque la naturaleza del fuego es quemar. El proyectar sobre el fuego una expectativa contraria a esta es fantasioso y por lo tanto una fuente de dolor y confusión. De la misma manera, la naturaleza de la existencia condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión, el samsara, la existencia cíclica, es el sufrimiento. Y por lo tanto, mientras moremos en una condición de esa naturaleza, nos veremos expuestos a esas dificultades y problemas. also in general in our life, we do more Y también es negative cierto than positive. que en el contexto del desempeño de nuestra vida cotidiana, la mayoría de nosotros ejecutamos más acciones negativas que positivas. Y por lo tanto está en la naturaleza causal de nuestro entorno y mundo el que experimentamos mayor consecuencias negativas que positivas. So, with such understanding, Y es así en consecuencia que naturalmente en el futuro desearemos abandonar todas las acciones negativas, fortalecer las acciones positivas y progresar en el cultivo de estas virtudes poco a poco en el camino. so first we should Primero accept this debemos de kind of aceptar este suffering tipo de because sufrimiento it is the nature contemplándole of como una samsara. expresión natural del samsara. And then also suffering is Y the también tener presente que cuando nosotros experimentamos el sufrimiento, hay una dimensión positiva del mismo y esta es que en nosotros puede detonar la renuncia, que representa un aspecto esencial en el sendero del desarrollo evolutivo. so if you Y practice bueno, si uno patience, se compromete a la práctica y el cultivo de la paciencia o la tolerancia, como todo en la vida, en un inicio puede tratarse de una empresa difícil, un reto importante, pero con el paso del tiempo y la fuerza de la habituación y la recurrencia será cada vez más sencillo. so we should know that if we really need to achieve peace and harmony, then we need to defeat our own anger. We need to fight against our own anger. So here fighting means we should fight by our own loving kindness, compassion. Así and que with si our nosotros own buscamos peaceful un estado de mind, condición de bienestar y felicidad, debemos de remover la ira, el enojo, la aversión, esos estados mentales y emocionales que tanto nos flagelan y lastiman. first we can control the anger. Primero debemos de and then, identificar la presencia de la later ira we o el can enojo en la identify the continuidad de nuestra mente o conciencia. Después debemos de pues, inhibir la continuidad del mismo para después poderlo del todo erradicar de la continuidad de la mente o conciencia. So when we are fighting against our own anger, so at that time we may face many difficulties, but if we Así entonces, si nosotros nos accept all comprometemos this, a or if trabajar we con la ira, el bear enojo, la all aversión, con these estas hardships, condiciones mentales y emocionales then we negativas, can sin importar las dificultades que la empresa implique, eventualmente superando este estado y condición, esta es una de las cualidades que hacen de una persona un héroe espiritual. and also killing other beings is not a hero, is not a brave Así que person. el matar a otros, el llevar a cabo acciones de violencia hacia otros, no nos hace héroes, todo lo contrario, son acciones que nos perjudican. So the real hero becomes peaceful El person. héroe verdadero Real es hero aquel is movido por peaceful una person mentalidad apacible. who defeat the anger. So defeating anger means Trátase de la defeating the persona que source of realmente ha unhappiness vencido al also. enemigo, y ese no es un enemigo externo, sino es interno, las causas que propician el dolor y el sufrimiento para nosotros y los que nos rodean. For example, when Buddha was meditating under the Bodhi tree, at that time the evil spirits, the evils, they try to disturb his meditation by showering weapons
on his body. But then, Por due eso, to the Buddha's en la tradición budista se dice que cuando el Buda logró el despertar y la iluminación, fue confrontado por el rey de los demonios y sus huestes, quienes cuestionaban la dignidad del reclamo del despertar. Y entonces los ejércitos del rey de los demonios, de Mara, lanzaron toda variedad de armas en contra del Buda, pero en lugar de responder con ira y enojo, lo hizo con bondad, amor y compasión, y en consecuencia transformó a estas flechas, a estas armas, estos cuchillos, en una lluvia de flores. And also, when we experience the suffering, it really Y también el experimentar pues problemas y dificultades tiene o puede tener consecuencias positivas para nosotros. Por ejemplo, la empatía hacia los demás, cuando también se ven expuestos a dificultades y problemas, o el entender que el responder a esa condición con ira pues solo agrava y empeora esa condición y circunstancia. also, when we experience suffering, we feel unhappy. Así de nueva vez, cuando experimentamos sufrimiento, lo hacemos en consecuencia de vernos expuestos a las causas que lo producen. Si deseamos eliminar el sufrimiento, tenemos que remover las causas que lo propician. So out of wishing to remove the suffering, because of this wish, then we happily wish to abandon the cause of suffering, and then we happily wish to Así que si deseamos remover las causas del sufrimiento, tenemos que cultivar las causas del bienestar, y las causas del sufrimiento son las acciones negativas, mientras que las causas del bienestar son las positivas. So, so these are the how to say, like the benefits of knowing the suffering as it is. Estos son los beneficios de entender el sufrimiento tal cual es. For example, if a person is sick, but if person does not know that one is sick. Así que es muy importante el que nosotros podamos como punto de partida siempre identificar la aflicción por la que transitamos para a través de ese medio dilucidar cuáles son los métodos propicios para aliviarla. Por ejemplo, si una persona se encuentra enferma pero no tiene conciencia de estar enfermo, pues naturalmente no podrá buscar ningún tipo de apoyo médico ni podrá implementar ningún tipo de tratamiento para aliviar ese estado y condición. En contraste, si esa persona entiende, se hace consciente de que está enfermo y consulta a alguien que pueda extender un adecuado diagnóstico, podrá simultáneamente sujetarse al tratamiento que le alivie de esa enfermedad o problema. Similarly, by knowing the suffering as it is, then simultáneamente el entender cómo es que el sufrimiento es, cómo es que emerge, de qué depende, cómo es que funciona, podremos contrarrestarle de forma y a manera eficaz. Si entendemos que la causa primaria del sufrimiento es la confusión y la ejecución de acciones no virtuosas, entenderemos que podremos contrarrestarlo a través del cultivo de la sabiduría y la ejecución de acciones virtuosas. Y a través de este medio podremos superar precisamente las causas que propician la recurrencia de esas dificultades y problemas. Queridos amigos, estoy muy contento de anunciar que este año vamos a viajar a Sudamérica. Octubre y noviembre voy a visitar 4 países: Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay. Entonces, este año la gira tiene un enfoque que es el entrenamiento mental en mí. Una enseñanza nueva que se llama entrenamiento mental susurrado al oído. Una enseñanza breve pero muy potente que tiene este enfoque yógico, este enfoque meditativo. Porque me gustaría que de ahora en adelante los encuentros presenciales tengan un enfoque práctico, ¿verdad? Recibimos tantas enseñanzas en línea, en la plataforma Paramita tenemos tantos cursos disponibles, que si hacemos el esfuerzo para reunirnos en un evento presencial, me gustaría que sea un espacio íntimo de confianza, de tranquilidad, para practicar juntos, para profundizar en la práctica. Entonces ese es el enfoque.
Y estoy muy contento de visitar los amigos en estos 4 países y ojalá los que estén cercanos se pueden unir al encuentro. Hasta pronto. Muy bien, ahora pasamos a la paciencia. Espero que tengan paciencia con la paciencia. Paciencia, su santidad nos enseña, es una paz estable dentro de algo que nos inquieta. El dolor, el daño que puede causar una persona o las exigencias de la práctica espiritual, de enfrentar tus defectos, hacer cambios, o la incertidumbre, la verdad profunda también es inquietante. Entonces, al igual que toda práctica espiritual, su santidad recomienda que empecemos reflexionando sobre las ventajas y desventajas. Porque si no vemos, si no descubrimos que hay algo importante que está en juego, no vamos a estar incentivados para hacer esos cambios en nosotros. ¿Captan esa idea? Tenemos que darnos cuenta que hay mucho en juego. No estamos hablando de un cambio cosmético. Esta práctica que está enseñando su santidad es lo que asegura bienestar, paz, felicidad, una vida bien vivida, algo satisfactorio. Todo lo demás allá afuera es un complemento, es una herramienta, es un instrumento. Puede agregar o quitar, pero no es crítico, no es definitivo. Nuestro estado interno sí lo es. Entonces, debemos reflexionar qué pasa, qué puede pasar si me enojo, si me enfado, si se apodera de mí la ira, ¿verdad? Y como dicen los grandes maestros, y creo que todos nosotros lo sabemos, la ira es potencialmente la emoción más destructiva. El orgullo es muy dañino, el deseo puede consolidarse como una dependencia, una adicción que arruina una vida. La ira no es tan común, pero en un brote de vida, en segundos, puede cambiar la orientación de nuestra vida. Incluso, de acuerdo a las enseñanzas de los maestros, lo que hemos logrado por muchas vidas, por eones de vidas, puede cambiar por un brote de ira. Y su santidad da un ejemplo muy práctico de una persona que está en la misma compañía trabajando 10 años. Y es un empleado ejemplar, ¿verdad? Todo el mundo en esa fábrica, en esa oficina está encantado. Este es un compañero de trabajo y lo veo como una persona decente, respetuosa, ¿verdad? Pero de repente, los últimos días de ese trabajo, no sé si va a cerrar una sección, si va a jubilarse, pero empieza a faltarle el respeto, a tener, como se dice, acoso sexual en el trabajo, a mentir, a robar. Y eso cambia esa persona, cambia lo que todos ven y creen de esa persona. Todo el bien que ha hecho de no faltar un día de trabajo por 10 años, de traer galletitas de chocolate los viernes para compartir, ¿verdad? De recordarse los cumpleaños de todos los compañeros, todo eso se borra
ese día por esa acción negativa. ¿Captan esa idea? Lo podemos pintar incluso más dramático o más, ¿cómo diríamos?, más interno, ¿verdad? Todos nosotros estamos ahora afectados por el egocentrismo. Estamos cultivando amor bondadoso, compasión. Puedes hacer un retiro de varias semanas o meses solo enfocándote en amor bondadoso, compasión, toklen, dar y tomar, intercambio, desarrollar bodhicitta por años, siendo una persona más generosa, más altruista. Pero de repente, y no sé si esto te ha pasado, pero si no te ha pasado, lo has visto en alguna película. Tienes mucha confianza en una persona. Es tu aliado número uno, ¿verdad? Y esa persona te traiciona, ¿verdad? Y algo se rompe en ti. Y dices, basta. Ya dejo de confiar en los humanos. Es esa persona, ¿verdad?, que tuvo un cambio. Pero ahora dices, basta, ya voy a dejar de ser bueno. Ya no voy a confiar en nadie. Ya no me voy a abrir, ya no me voy a arriesgar, ya no voy a amar, ¿verdad? Y algo se rompe en segundos en esa persona. Y ya lo define por el resto de su vida. Y es algo muy, muy, muy triste. Y en pocos segundos, años, décadas de cariño, de apertura, de interesarse, de preocuparse, desaparece. Y esa persona se convierte en una persona fría, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la ira. Es muy, muy peligroso. Entonces, sumamente importante desarrollar paciencia, tolerancia, resiliencia. Básicamente ser dueños de nosotros mismos. Que las circunstancias externas no nos sacudan a su antojo, ¿verdad? Que tengamos cierta templanza, ¿se dice así? Cierto peso, equilibrio interno. Muy bien. Su santidad también resaltó la importancia de los conflictos familiares. Dijo que algunas veces no te peleas con alguien porque no lo ves a menudo. No es porque esa persona es buena o tú eres bueno, simplemente no hay tantas oportunidades de conflicto, ¿verdad? Pero cuando convives con alguien y duerme en el mismo lugar, come en el mismo lugar y demás, hay muchas más oportunidades de roces, de fricción, de encuentros, ¿no? Entonces, es el mejor laboratorio para practicar la paciencia, porque sabes que te quieren, ¿verdad? Sabes que tu familia, tus seres cercanos, te quieren, te aprecian, pero no son Budas, no son perfectos y están constantemente haciendo algo que provoca, que nos irrita, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les recuerdo también a los amigos que viven conmigo en la sede Paramita en España como residentes, ¿verdad? Porque son personas de diferentes edades, de diferentes lugares, trabajando juntos, practicando juntos, viviendo juntos. Entonces, inevitablemente hay diferencias de temperamentos, de velocidades, de costumbres, y hay roces, hay desencuentros. Entonces tenemos que tener una paciencia excepcional con los amigos espirituales en nuestra sangha, en nuestra comunidad,
y con nuestra familia. Porque está claro que nos quieren. No tenemos que proteger nuestra espalda de que alguien nos clave un puñal, ¿verdad? Entonces, si surge un problema, es torpeza. Eso es todo. Y es el mejor laboratorio para trabajar la paciencia. Shantideva nos dice algo muy simple, que comparto también en el curso de mi entrenamiento mental integral. Muy simple, pura lógica. Si hay un problema y tiene solución, no te preocupes. Si hay un problema y no tiene solución, no te preocupes. O sea, si tiene solución, no hay necesidad de preocuparse, tú lo puedes resolver. Y si no tiene solución, no te preocupes, no hay nada que hacer, ¿verdad? Hay tráfico y punto. Está lloviznando y no tengo paraguas, te mojas, ¿verdad? Es, como diríamos, fútil, es, como diríamos, tonto pelear contra la realidad siempre gana. Es una batalla fútil. Entonces también, esta es una cita muy interesante de Shantideva. También les recuerdo a todos los amigos que vamos a estudiar a Shantideva profundamente a partir de septiembre. Es un curso muy importante. Para mí, el texto más importante es el Bodhisattva Acharyavatara, que es el manual para la vida de un bodhisattva. Entonces les cuento al final un poquito sobre este texto y este curso, pero como veis, su santidad lo cita una y otra vez, al igual que todos los yogis y maestros tibetanos. Entonces la paciencia se puede diferenciar en diferentes categorías o tipologías, hay diferentes maneras de comprenderlo. Su santidad nos dijo que mucha de la frustración que nos irrita, que después crece a ser ira, comienza con una apuesta, una esperanza tóxica, lo que llamamos los 8 dharmas mundanos. Al no ser dueños de nuestra propia felicidad, empleamos estos mecanismos de compensación. Buscamos destacarnos, ser importantes, famosos, buscamos palabras lindas, que alguien nos quiera, ¿verdad? Buscamos tener más posesiones, cosas lujosas que den más valor, más prestigio, más garantías, más seguridad. Buscamos sensaciones gratas, gratificación inmediata, placer, y peleamos a la muerte su opuesto, ¿verdad? Peleamos ser ignorados y descartados. Peleamos ser criticados. Peleamos perder los bienes, los recursos. Peleamos incomodidad. Ahora, cuando lo digo de esta manera, parece raro. Si alguien edita, ¿verdad?, estos 30 segundos de vídeo, creo que no hay una persona en el planeta que va a estar de acuerdo. Es razonable, ¿verdad?, disfrutar de la vida y no querer pasar momentos malos. No hay nada malo en ello, ¿verdad? Es razonable tener suficientes recursos que te den seguridad económica, por ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes no viven aquí en Ciudad de México, se tuvieron que desplazar hasta aquí, ¿no? Y lo aprecio. Es una inspiración ver tanto interés en el Dharma. Entonces, todo esto es razonable, pero hay algo que agregamos, una esperanza
tóxica. Que este coche nuevo me va a hacer feliz. Que este reconocimiento, una vez que esta persona me quiera, voy a ser feliz. La felicidad no está ahí. La felicidad no puede venir de la aprobación de otro, no puede venir de un objeto material. La felicidad debe ser algo que brota, es la satisfacción de ser libres. Entonces, le pedimos demasiado a el dinero. Es necesario, pero no es equivalente a la felicidad. Y si lo confundimos, si tenemos esa expectativa, si pedimos de la pareja, de la familia, del dinero, de la comida, de la fama, de lo que sea, que nos logre satisfacernos, nos va a desfraudar. No tiene ese poder. ¿Captan esa idea? Entonces, si tenemos estas obsesiones, si estamos apostando porque esta persona me llame, esta persona me invite, me salga este proyecto, este trabajo y después recién voy a estar bien, voy a ser suficiente, entonces hay mucha demanda, mucha, como diríamos, presión de que eso salga tal cual. Y nunca sale tal cual. ¿Verdad? Y eso nos irrita. O, si queremos ser técnicos, nos desilusiona en la medida que estamos ilusionados. Dependiendo las fichas en la mesa de la apuesta, eso es lo que vamos a perder. Entonces tenemos que disfrutar de la vida, de los recursos, de las relaciones, pero sin esa demanda exagerada de que nos va a hacer feliz. La felicidad es tu responsabilidad. Acepta esa responsabilidad. Aduéñate de esa responsabilidad. Y después, los altibajos de la vida ya no te sacuden. Sí, son dificultades que tenemos que navegar, pero no producen esos brotes de ira o tristeza.